¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un webinario más de dispositivos médicos Medical Expo. Mi nombre es Xochitl Díaz, soy parte del equipo de Medical Expo y estoy muy contenta de estar aquí una vez más. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual se titula Opciones de tamizaje para el cáncer colorectal. Antes de presentar a nuestro invitado especial, quiero mencionarles que pueden registrarse a Medical Expo cuarta edición que se llevará a cabo aquí en Guadalajara del 17 al 19 de mayo 2023. Tenemos ya pocas cortesías, así que deben darse prisa para registrarse a este evento. También mencionarles que la semana que viene no vamos a tener webinarios debido pues a las vacaciones. Entonces reanudaremos nuestros webinarios pues hasta la próxima semana, hasta la semana siguiente. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Luis de León Rendón. Nos acompaña de esta empresa DIAC, Distribuidora Integral de Análisis Clínicos SADCB. Esta es una distribuidora, al por mayor de equipos para diagnóstico, suministros y reactivos para laboratorio clínico médico e investigación. Ofrece una solución integral a sus clientes y promueve la mejora continua, cumpliendo los requisitos de las partes interesadas comprometidas con la salud. Doctor, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Xochitl. Muy buenos días a todos. Soy el doctor Jorge Luis de León Rendón. Soy cirujano colorectal. Actualmente soy adscrito al Hospital General de México en el servicio de coloproctología. Y bueno, en este día me han pedido compartir una plática que pues me entusiasma demasiado. Hablar acerca del tema y de los recursos que tenemos nosotros actualmente disponibles para hacer la detección de una enfermedad que, como vamos a ver, las cifras van en aumento, sobre todo en población joven productiva para el país, y que justo en esto radica la importancia de tamizar a la población de riesgo, de detectar a tiempo el cáncer colorectal y pues de sobre todo tratar a tiempo las lesiones detectables. El tema que me han solicitado es opciones de tamizaje en cáncer colorectal y bueno, el día de hoy es un día propicio para poder hablar del tema, puesto que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer colorectal. Agradezco yo a Medical Expo, a DIAC, el espacio y la oportunidad y sobre todo el interés que muestran para poder tener una formación médica continua, actualizada, que puede salvar muchas vidas. Bien, estos son mis conflictos de interés y a manera de introducción podría yo compartirles que el cáncer colorectal, según datos de Globocan, que es la base de datos mundial que recopila la información de todas las neoplasias en el mundo, ¿no? Nos dice que hubo más de, en el 2020, que es la información más actualizada, hubo más de 1.900.000 casos nuevos de cáncer colorectal en el mundo. Y de estos, desafortunadamente, pues 900.000 perdieron la vida. Entonces, realmente tenemos un problema grave, ¿no?, de salud pública, ¿no? En nuestro medio, en nuestro país, se han detectado en los últimos años más de 13,000 casos por año y esto conlleva más de 6,000 muertes anuales. Entonces, estamos ante una enfermedad pues que si no se detecta a tiempo es mortal y que ahorita van a ver ustedes que tenemos diversos métodos para poder hacer frente a esta enfermedad. Es una enfermedad con alta incidencia, una carga creciente, ¿sí?, que refleja sobre todo el crecimiento de la población, el envejecimiento y las modificaciones al estilo de vida, sobre todo un estilo de vida sedentario, un estilo de vida que tiene que ver con una dieta un poco más occidentalizada, ¿no?
y es por esto que diversos países han implementado programas de detección oportuna para cáncer colorectal. Una de las pruebas que mundialmente tiene en este momento una mayor precisión, un mayor alcance y una mayor aceptabilidad para poder detectar oportunamente los casos de riesgo es justamente la prueba inmunoquímica fecal, que por sus siglas en inglés se denomina FIT. Y bueno, realmente nosotros tenemos que tomar o conocer la relevancia de este cáncer. ¿Por qué? Porque es un cáncer que es de crecimiento lento, ¿no? ¿Por qué? Porque le puede tomar hasta 10 años a una lesión precancerosa, por así decirlo, desarrollarse como una lesión cancerosa como tal. Tenemos todo ese intervalo de tiempo para poder detectar a nuestro paciente, pero desafortunadamente esto en la vida real no ocurre. ¿Qué es lo que está pasando? Que no tenemos campañas de prevención de cáncer, de detección, perdón, oportuna de cáncer colorectal en nuestro país que puedan garantizar el poder, pues, tamizar y detectar la enfermedad. Aquí vemos nosotros una de las secuencias, que es la secuencia adenoma carcinoma, ¿no? Que es una de las teorías pues propuestas para el desarrollo y la progresión de cáncer colorectal, que como ustedes pueden ver en esta diapositiva, no solo involucra situaciones que tienen que ver con el riesgo ambiental, como pueden ser la dieta, el estilo de vida, ¿no? El sedentarismo, sino también tienen cierta predisposición genética. Y bueno, el segundo golpe vendrían a ser los factores ambientales que pues van a desarrollar la enfermedad. En un modelo matemático que ya está bien descrito, decimos que si un pólipo que detectamos nosotros, un pólipo es una sobreelevación de la mucosa gastrointestinal que puede desarrollar o puede convertirse en un carcinoma, en un cáncer a largo plazo. Un pólipo menor a 0.5 centímetros requiere aproximadamente de 2 a 3 años para alcanzar un tamaño de 1 centímetro. Los pólipos de riesgo justamente son a partir de 1 centímetro. Nosotros que tenemos que ser un poco más, digamos, precisos para poder evaluar este tipo de pólipos, porque comúnmente los pólipos de mayor tamaño tienden a tener una mayor malignidad. Entonces, en esta secuencia, pues lo más importante es detectar las lesiones precursoras de cáncer. Si se detectan a tiempo, resecarlas y justamente pues esto conlleva un tratamiento conjunto. Lo que ven ustedes en esta diapositiva es una pieza quirúrgica de un segmento de colon donde ustedes pueden observar algunas elevaciones de la mucosa colónica. Esto es un pólipo, ¿no? Y propiamente un tumor de recto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de detectar oportunamente a los pacientes que tienen cáncer colorectal? Pues bueno, la importancia radica en que si nosotros detectamos de forma temprana a estos pacientes, el paciente tendrá un 90% de supervivencia en 5 años de seguimiento. Sin embargo, si nosotros detectamos a este paciente en estadios avanzados, tiene una supervivencia menor al 10% a 5 años de seguimiento. Y esto es lo que refleja la curva de Kaplan y Meier que ustedes pueden ver en la parte superior de la pantalla. Pero ya sé que debo detectar el cáncer colorectal, ¿no? Pero ¿a quién hacerle estas pruebas de tamizaje? ¿No? ¿Cuál es la población que puede estar en riesgo de tener cáncer colorectal? Nosotros en la consulta, siempre que llega un paciente con sangrado de tubo digestivo bajo, estamos obligados a detectar banderas rojas. De entrada, la principal bandera roja es el sangrado transrectal, un sangrado rojo, fresco, rutilante, pero también hay factores asociados que nos pueden llevar a pensar en que el paciente puede estar cursando con una neoplasia maligna. Y esto es la pérdida de peso, ¿sí? Fiebre y una edad mayor a 45 años. Hay poblaciones, por ejemplo, en pacientes que tienen síndromes polipósicos familiares o enfermedad inflamatoria intestinal
que los convierten en población de riesgo y ellos pues deben someterse ya por guías a un escrutinio o a un tamizaje un poco más selectivo con base en las guías de cada enfermedad para poder seguir porque son a estos pacientes porque son pacientes que tienen una predisposición 8 a 12 veces mayor de tener cáncer colorectal que en la población general. En la población general, ¿no? Que realmente tenemos nosotros un poco más de cáncer esporádico, ¿no? Es decir, no asociado a factores genéticos, podemos tener también poblaciones de bajo riesgo. Por ejemplo, aquellos que detectamos adenomas tubulares menos de 10 milímetros, que las biopsias nos reportan una displasia de bajo grado, o pólipos cerrados menores a 10 milímetros sin displasia, son poblaciones que se convierten de bajo riesgo. ¿Y qué vamos a hacer para poder detectar oportunamente a estos pacientes? Pues bueno, aquí tenemos que usar elementos o herramientas que nos permitan predecir si un paciente está en riesgo de tener una neoplasia colorectal o no. Y para esto tenemos pruebas estructurales, ¿no? O de primer paso, como pueden ser la rectosigmoidoscopía flexible, la colonoscopia, la colotomografía, o bien pueden haber pruebas también que tienen que ver con el uso de algunos reactivos para poder predecir la presencia de una neoplasia colorectal. Entre ellas, el guayaco, la prueba inmunoquímica fecal o FIT y pruebas de DNA. Estas pruebas que nosotros podemos hacer a través de heces fecales o pruebas fecales se les denomina de segundo o de dos pasos, porque una vez que nosotros detectamos a un paciente con cáncer, perdón, con una prueba positiva, ya sea guayaco, FIT o un DNA test, lo que tenemos que hacer es justamente llevar a este paciente a una prueba estructural, que generalmente es una colonoscopia, para poder corroborar si realmente existe o no una neoplasia colorectal. La colonoscopia hoy en día pues sigue siendo el estándar de referencia para la detección del cáncer colorectal, ¿no? Es una herramienta que además de ser diagnóstica es terapéutica, dado que nos permite resecar pólipos, nos permite tomar biopsias para poder tener un diagnóstico histopatológico y pues es por eso que se ha convertido en la prueba de elección o en el estándar de referencia para poder detectar cáncer colorectal. Realmente en pacientes que son sometidos a una colonoscopia con polipectomía, es decir, que se reseca alguna lesión en el colon, estamos reduciendo en manera significativa la incidencia del cáncer colorectal hasta en un 76 al 90% de los casos. Es una prueba, como ya lo mencionaba, de un solo paso, ¿sí? El procedimiento diagnóstico aplica para todo el tracto digestivo grueso, es decir, para todo el colon, e incluyendo la última porción del intestino delgado. Y a su vez, además de ser una herramienta de diagnóstico, también es una herramienta terapéutica, ¿no? La precisión diagnóstica es pues muy buena, es superior al 95%, ¿no? Y los estudios que muestro aquí son las cohortes que tienen un mayor número de pacientes que han incluido como prueba de tamizaje la colonoscopia en detección oportuna de cáncer colorectal y vemos cómo esto impacta en la mortalidad o en la reducción de la mortalidad por esta enfermedad. En los métodos de dos pasos, como lo mencionaba, pues están aquí las pruebas de inmunoquímica fecal o bien la prueba de guayaco, e incluyendo la prueba de rectosigmoidoscopía flexible, a pesar que la prueba de rectosigmoidoscopía flexible es un estudio estructural. La diferencia con la colonoscopia es que en la rectosigmoidoscopía flexible solo podemos revisar el colon izquierdo. Revisamos los primeros 60 centímetros del intestino grueso a partir del recto. Entonces no es un estudio completo, no es un estudio que nos permita evaluar completamente la totalidad del colon. Entonces, siempre que hagamos nosotros una prueba de dos pasos, o como son la rectosigmoidoscopia flexible, la prueba FIT o guayaco,
y tengamos una prueba positiva, es imperativo enviar a este paciente a una colonoscopia para poder precisar el diagnóstico. Esta es la sigmoidoscopia. Como les mencionaba, solo abarcamos los primeros 60 centímetros a partir del recto y ha tenido también impacto en la reducción de la mortalidad hasta en un 80% de los casos y ha detectado también neoplasias avanzadas hasta en un 70% de los casos que son sometidos a este procedimiento. La sigmoidoscopia flexible, también se pueden extirpar pólipos. La desventaja es que no evaluamos el colon derecho, requerimos de hacer un estudio completo, se tiene que repetir cada 5 años y de ser posible siempre tiene que ir acompañada con una prueba de inmunoquímica fecal o FIT para poder completar el tamizaje de estos pacientes. La Colotac o colonografía por tomografía computarizada es justamente un estudio estructural también, es como si se hiciera una tomografía de abdomen, pero tiene una técnica especial, no es lo mismo una tomografía de abdomen que una colotomografía. Generalmente lo hacemos en pacientes que se rehúsan a realizar una colonoscopia como tal, pero tenemos la desventaja de que tiene una menor sensibilidad para detectar lesiones, sobre todo lesiones que pueden ser menores a 10 milímetros, ¿no? Y sobre todo es que si nosotros detectamos una lesión en este paciente a través de la imagen, pues tenemos que someter forzosamente a este paciente a una colonoscopia para poder tomar la biopsia y poder tener finalmente un reporte o un diagnóstico histopatológico definitivo. Esta tiene una sensibilidad del 55% cuando son pólipos de 10 milímetros o más, con una especificidad del 94%, y vean ustedes que cuando los pólipos son menores a 6 centímetros, la sensibilidad baja hasta el 39% y la especificidad puede bajar hasta un 79%. Entonces, la colonoscopia virtual o colotomografía sí es una evolución técnica, pero no se recomienda actualmente como el principal método de tamizaje del cáncer colorectal. Hablando de la detección con pruebas fecales, tenemos 3 por lo menos que podemos utilizarlas para poder hacer detección oportuna de cáncer colorectal. Estas están basadas, el paciente tiene que llevar una prueba, una muestra fecal, y a partir de esa muestra fecal, pues nosotros podemos determinar si realmente el paciente es un paciente de riesgo para poder tener alguna lesión avanzada o cáncer colorectal per se y poder iniciar el protocolo de estudio con un paciente con una neoplasia colorectal. Entonces, la prueba FIT, bueno, tenemos primeramente la sangre oculta en heces, que es el guayaco. El guayaco es una prueba que el mecanismo es una peroxidación del grupo M de la hemoglobina, pero no es específico para hemoglobina humana. Aquí el problema que tenemos con el guayaco o la sangre oculta en heces, que generalmente nos pueden reportar incluso a veces en un coprológico general, pues es una prueba que puede tener muchos falsos positivos, sobre todo si el paciente ha consumido carnes rojas, ha consumido vitamina C en los últimos 3 días previos a realizarse la prueba, pues puede darnos un falso positivo. Entonces, tiene que tener algunas restricciones alimentarias el paciente, lo que hace que pues no sea una prueba tan cómoda, a pesar de que llevar una muestra puede ser sencillo. A veces las restricciones alimentarias para los pacientes pues suelen ser una limitante para poderse realizar esta prueba, ¿no? Esta prueba requiere de 3 muestras seriadas, ¿no? No es una prueba única, sino que son 3 muestras las que el paciente tiene que llevar justamente al laboratorio. Y bueno, la sensibilidad y la especificidad realmente alcanzan casi el 60% para detección de pacientes de riesgo. Esta prueba, en combinación con una sigmoidoscopía, se puede considerar cada 5 años, pero pues realmente son pruebas cuya sensibilidad es un poco baja. Hablando de la prueba FIT o de la prueba inmunofecal, esta es una herramienta un poco más precisa que solo solicitarle al paciente
una sangre oculta en heces. ¿Por qué es más precisa? Porque esta sí detecta específicamente hemoglobina humana. Con esta probablemente no tengamos las restricciones en cuanto a la alimentación que podemos tener con la prueba de sangre oculta en heces, y pues justo la hace una prueba pues mucho más útil, y desde luego la sensibilidad y la especificidad incrementa comparada con la sangre oculta en heces. Y esto está respaldado con estudios científicos, ¿no? Los cuales nos indican que tiene una tasa de detección cercana al 79%, ¿no? Para el cáncer colorectal, y hasta del 67% para adenomas avanzados. Entonces, ahorita veremos más adelante el estudio preciso, pero la prueba FIT es una de las más aceptadas por la facilidad para hacer la prueba y porque es un método poco invasivo por los pacientes para poder someterse a un escrutinio para cáncer colorectal. ¿Cuáles son las indicaciones para una prueba fecal? Pues que el paciente opte por una herramienta de clasificación no invasiva. El uso de estas pruebas se debe implementar sobre todo en el primer nivel de atención, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los médicos de primer contacto son a los que llega el paciente con estas banderas rojas de las que hablábamos inicialmente, y es justo el paciente que debe someterse a una prueba para poder discriminar si requiere o no de un estudio pues un poco más invasivo. Sin dejar al lado los pacientes que se rehúsan a un estudio invasivo como la colonoscopia, y pues forma parte de las indicaciones nacionales para el tamizaje colorectal. Otra de las pruebas que nosotros podemos hacer en heces fecales pues son las pruebas de ADN fecal, que tienen que ver con la detección de algunas alteraciones en la metilación de algunos genes, los cuales nos pueden hablar de un mayor riesgo de padecer cáncer colorectal. Estas pruebas también se hacen en heces fecales, se puede realizar cada 3 años la prueba, tiene una buena especificidad de 87% y una sensibilidad del 92% para detección de población de riesgo. Realmente no debemos usar de primera instancia esta prueba, sobre todo si el paciente pues es un paciente de riesgo. Ya hablábamos nosotros cuál es la definición de un paciente de riesgo, ¿no? Historial familiar de cáncer de colon, sobre todo familiares de primer grado, síndromes polipósicos genéticos que puedan tener este riesgo incrementado de cáncer colorectal, o los síntomas que comúnmente encontramos en la consulta, como pueden ser sangrados, cambios en los hábitos deposicionales, dolor abdominal, anemia, ¿no? Y sobre todo si es un paciente de 45 años o más, pues creo que el tamizaje de primera opción se debe llevar a cabo con una colonoscopia. Pero si a petición del paciente no amerita ese estudio invasivo, pues sí hay que utilizar una prueba fecal para su clasificación de riesgo. Recientemente la FDA ha aprobado justamente esta prueba denominada EpiPro-Colon, ¿no? Que es una prueba en sangre que también detecta algunas alteraciones en la metilación de algunos genes asociados a cáncer colorectal, principalmente el gen metilado de la septina 9, ¿no? Y este es un estudio de tamizaje que lo han estado proponiendo como un estudio de primera línea para poder detectar población en riesgo. Y bueno, ¿cuál es el impacto de hablar de estas herramientas de tamizaje, de la colonoscopia, rectosigmoidoscopia flexible, las pruebas inmunofecales que nosotros tenemos ahorita al alcance, ¿no? Pues bueno, este es el último, es información muy reciente, es apenas del año pasado, se presentó este estudio en la Semana Nacional de Gastroenterología en Europa, ¿no? Y es el estudio Nordic, donde incluyen un poco más de 84,000 pacientes y los siguen en el tiempo a 10 años, ¿no? Es un estudio multicéntrico que se desarrolló en diversos países de Europa, con una población entre 55 a 64 años de edad.
y estos fue un ensayo clínico en el cual algunos pacientes los asignaban al azar a invitarlos a realizarse una colonoscopia y a otros a seguir pues una atención habitual sin hacerles la invitación de la colonoscopia. Al final del día, la conclusión de este estudio fue que el riesgo de cáncer colorectal fue menor en el grupo al que se le realizó la invitación y el estudio de colonoscopia en comparación con el paciente que recibió pues una terapia habitual. Sin embargo, pues el riesgo de mortalidad al final del estudio pues no fue significativamente, estadísticamente significativo. De igual manera, presento yo estos datos publicados en el New England Journal of Medicine, también en el año pasado, que forman parte de este mismo ensayo del cual les he estado hablando, y se los pongo porque aquí hacen la comparación de una prueba estructural que es el estándar de referencia, que es la colonoscopia, con la prueba FIT, que es la prueba inmunofecal, y vean ustedes que no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Entre en la detección de casos con cáncer colorectal al utilizar una prueba u otra, aunque al momento de hacer la distinción de algún adenoma avanzado, esto es decir, son lesiones precursores de cáncer, pues sí existen diferencias significativas con una evidencia a favor del uso de la colonoscopia en este tipo de casos. Y esta gráfica puede demostrar cómo ha disminuido la tasa de detección de cáncer, de mortalidad por cáncer colorectal en los pacientes que usan el tamizaje con colonoscopia de forma pues habitual. En estas mismas gráficas ustedes pueden ver cómo si existe una diferencia en el riesgo acumulado de cáncer colorectal en aquellos pacientes que son sometidos a un estudio de colonoscopia en comparación con los que no, y que realmente sí impacta en la detección del cáncer colorectal el uso de una colonoscopia, aunque finalmente en la mortalidad no hubo una diferencia estadística, pero en la detección oportuna de cáncer sí marcó la diferencia. Es importante cuando hablamos de pruebas de tamizaje, sí hablar de sensibilidades, de especificidades, de practicidad y a lo mejor de conveniencia para los pacientes que puedan realizarse una prueba o no. Pero también es importante hablar de costos. Tenemos nosotros estudios como es este que ustedes ven aquí, donde vean cómo podemos nosotros optimizar los recursos y no saturar a los sistemas de salud, ¿no? En cuestión de a quienes podemos realizarles una prueba de colonoscopía o una prueba de colonoscopia de manera dirigida en esta población de riesgo. Y es aquí donde toman suma importancia las pruebas de tamizaje enfocadas a pruebas fecales. Hago hincapié en la prueba FIT, en la inmunoquímica fecal, donde ustedes pueden ver aquí el costo-utilidad de esta prueba. Nosotros vemos aquí en los pacientes que se les realizó FIT y colonoscopia, vean ustedes que el 31% de estos pacientes, ¿no? Se les realizó una colonoscopia, probablemente sin una indicación precisa, ¿no? Porque estos pacientes fueron sometidos inicialmente solo a una prueba de colonoscopia, pero cuando empleamos de forma anticipada una prueba FIT antes de realizar la colonoscopia, vean cómo disminuye hasta el 1.3% el uso de una colonoscopia de forma indiscriminada. Entonces, podríamos nosotros concluir con este estudio que la prueba FIT podría ayudarnos a discriminar entre qué paciente pudiese tener una prioridad en realizarse una colonoscopia o no, y esto podría llegar a optimizar los recursos de salud que tenemos, sobre todo los equipos de endoscopía, para poder realizar los estudios endoscópicos a quienes así lo ameriten de forma oportuna. Vean ustedes también en este estudio como la aceptabilidad de las pruebas, ¿no? Vean cómo esta aceptabilidad es un poco mayor
en las pruebas fecales que en las pruebas estructurales como son la colonoscopía, que eso también tiene un impacto, porque no todos los pacientes quieren someterse a un estudio de colonoscopía por la invasividad del mismo, aunque las complicaciones realmente son menores y se presentan en el 1% de los casos que son sometidos a una colonoscopia. Realmente la mayor parte de la población estudiada pues utiliza pruebas de tamizaje que pueden ser menos invasivas como la inmunoquímica fecal. Y esto refleja también al comparar con el resto de las pruebas, ¿no? E incluso con la misma colonoscopía y todas estas pruebas que hemos estado hablando, el guayaco, la sigmoidoscopía flexible, la colotomografía, ¿no? Vean ustedes que pues la prueba FIT, podría decir yo que después del estándar de referencia que es la colonoscopia o el gold estándar que tenemos hoy, es una de las pruebas más valiosas de tamizaje que tenemos en nuestro mundo. Entonces, no solo el estudio Nordic, sino también existen algunos otros estudios como ColonPrep o el SCRISCO, ¿no? Que nos hablan de la aceptación de las pruebas fecales en comparación con la colonoscopia y vean cómo es mayor en las pruebas fecales, principalmente en la inmunoquímica fecal, que es el FIT para la detección de cáncer colorectal. Y realmente, pues esto es importante porque al final del día, la aceptabilidad de un estudio para poder detectar el cáncer colorectal a tiempo puede convertirse en un problema de cribado en estos pacientes. Hay que pues tomar en consideración la preferencia del paciente para poder decidir a qué estudio se va a someter. Hay que garantizar la disponibilidad, ¿no? Para en caso de que el paciente tenga una prueba FIT positiva, pues sabemos que es una prueba de segundo paso y tendrá que ir este paciente a una colonoscopia y pues puede mejorar el desempeño de algunos programas de tamizaje colorectal en poblaciones específicas. Por citar un ejemplo, en nuestro país se desarrolló justamente en noviembre de 2020 un estudio en el Instituto Nacional de Cancerología. Este es un estudio que ha sido liderado por la doctora Angélica Guerrero, en el cual bajo la justificación de que la incidencia y mortalidad en México por cáncer colorectal se encontraba en aumento y se encuentra en aumento y que no existen programas de escrutinio a gran escala en nuestro país para desarrollar estas políticas de salud en cuestión de prevención, evaluaron ellos la factibilidad de la prueba FIT como un método de escrutinio de tamizaje para el cáncer colorectal en la Ciudad de México. Y bueno, lo interesante fue que del 2017 al 2019 se incluyeron 737 participantes. De estos 737 participantes, 112 tuvieron resultados anormales de la prueba FIT y de estos a solo 87 pacientes se les realizó una colonoscopía, detectando en su gran mayoría adenocarcinomas y adenomas avanzados. Es decir, con esto podemos concluir que la prueba FIT puede estar incluida en los modelos de tamizaje, por lo menos en los estudios que pueden ser replicados en Ciudad de México, y con esto disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer colorectal. En la percepción de los pacientes de las pruebas de tamizaje, aunque sabemos que tenemos una expectativa de vida mayor al 90% en pacientes en un curso de 5 años en pacientes que se detectan oportunamente o en estadios tempranos de la enfermedad, ¿no? 1 de cada 3 pacientes, ¿sí? No recomendaría realizar una colonoscopia como forma de detección. Y esto es por las preferencias del paciente para poder someterse a una prueba de tamizaje. Y 1 de 10 pacientes, es decir, el 10% de los pacientes a nivel mundial han utilizado una prueba FIT como un método de diagnóstico pues cómodo, oportuno y que se pueda realizar desde casa. Esta imagen ya la hemos visto antes, ¿no? Es solo para recalcar que la prueba FIT sí es efectiva en comparación con el estándar de referencia para la detección oportuna de cáncer colorectal. Es un poco menos, podría decir yo, que sensible y específica
para detectar lesiones un poco más específicas, como pueden ser adenomas avanzados, ¿no? Y tampoco hay diferencia entre si el cáncer está localizado del lado izquierdo o derecho. Realmente, tanto la prueba FIT como la colonoscopia representan una herramienta valiosa para la detección oportuna en este tipo de pacientes. Acabamos de venir de un periodo de pandemia, ¿no? La pandemia por COVID-19 realmente nos puso en jaque, sobre todo en enfermedades oncológicas, y el cáncer de colon y recto no fue una excepción. Si nosotros estamos diciendo que el estándar de referencia es una colonoscopia y durante el periodo de pandemia bastantes hospitales cerraron, ¿no? Y la atención era para pacientes únicamente por COVID-19, imagínense cuántas pruebas de tamizaje dejaron de realizarse en todo este periodo y cuántos pacientes dejamos de diagnosticar oportunamente, y que ahora comenzaremos a vivir las consecuencias de ese salto de prevención que nos pasamos por esta pandemia, y al no tener probablemente el conocimiento de poder utilizar algunas otras pruebas alternas que nos permitan optimizar los recursos de salud que podemos tener al alcance. Con esto ya les había compartido yo los datos de Globocam. 1931, 590 casos detectados en el 2020 y más de 900,000 muertes por cáncer colorectal. Entonces, disminuyó la tasa de tamizaje durante la pandemia por COVID-19, sobre todo de colonoscopias. Esto va a incrementar la falla del diagnóstico y vamos a tener una incidencia de cáncer colorectal mayor y muertes relacionadas por este impacto de la pandemia. Es aquí donde recobran importancia las pruebas que pueden llevarse a cabo desde casa, ¿sí? Sin necesidad de visitar de primera instancia un hospital, un centro hospitalario, ¿no? Y que podemos detectar oportunamente a los pacientes en riesgo. Entonces, nosotros debemos seguir grupos de riesgo, debemos tomar en consideración sobre todo a los pacientes mayores de 45 años, todos deben realizarse una colonoscopia, ¿no? O pueden realizarse una prueba fecal, sobre todo específica para hemoglobina humana, como lo es la prueba FIT o la inmunoquímica fecal, cada año, ¿no? Si la colonoscopia está normal, no tendríamos que repetir este estudio hasta dentro de 10 años nuevamente. Hay poblaciones de riesgo, como las que ustedes ven en el recuadro de la derecha, que tienen algunas precisiones para poder realizar un tamizaje pues un poco más específico, porque son población de alto riesgo, pero realmente en población general la regla es que a partir de los 45 años nosotros iniciemos el tamizaje de cáncer colorectal. Es muy importante hacerlo en esta población, ya no dentro de los 50 años, como lo mencionaban las guías, sino ahora han disminuido 5 años en la mayoría de las guías de ASGE, de las asociaciones americanas y europeas de gastroenterología y de cirugía de colon y recto. La edad de tamizaje ha disminuido a los 45 años. Entonces, los intervalos recomendados para las pruebas de detección de cáncer colorectal son el examen de colonoscopia cada 10 años, esto considerando que el examen que se realizó fue normal, ¿no? La sigmoidoscopia flexible más cada 5 años, perdón, aquí es cada 5 años, más un FIT cada año, ¿no? La sigmoidoscopia flexible cada año, la Colotac cada 5 años, las pruebas de DNA fecal son cada 3 años, y la prueba FIT o la de guayaco, que insisto, la prueba que tiene mayor precisión es FIT y no tanto el guayaco porque es más específica, se tiene que realizar cada año en población de riesgo. Aquí les dejo yo un resumen, ¿no? de los estudios que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, con la sensibilidad y especificidad tanto para detectar cánceres colorectales como lesiones avanzadas que pueden ser predisponentes de cáncer colorectal. Vemos cómo la colonoscopia pues sigue siendo el estándar de referencia, pero hay exámenes que pueden estar al alcance de los pacientes, menos invasivos y que pueden representar sobre todo una mejor opción
de aceptación por los pacientes, como es la prueba FIT de inmunoquímica fecal, que vemos que su sensibilidad está entre el 76 al 95%. Estos son los intervalos de tiempo que ya hablaba en la diapositiva anterior, en los cuales se tiene que desarrollar cada uno de estos estudios, ¿no? Y bueno, a manera de conclusión, podría yo decirles que la detección temprana del cáncer colorectal es fundamental para mejorar las posibilidades de curación y supervivencia. Entre más temprano detectemos a un paciente, el pronóstico será mejor. Que tenemos varias opciones de tamizaje disponibles, como la prueba FIT, la colonoscopia principalmente, que han impactado en la tasa de detección, en la tasa de incidencia y en la disminución de la mortalidad en los programas mundiales de cáncer colorectal, que la prueba FIT es una opción efectiva y precisa en el tamizaje de cáncer colorectal y es una de las pruebas más aceptadas por los pacientes en comparación con otros métodos de tamizaje, que la colonoscopia es un método invasivo, pero que siempre es necesario si se encuentran lesiones sospechosas durante una prueba FIT. La elección de la opción, perdón, la elección de la opción de la prueba de tamizaje debe basarse en las preferencias del paciente, la disponibilidad del recurso que nosotros tengamos y el costo como tal. Y es importante pues seguir las recomendaciones de detección temprana de cáncer colorectal. Paciente mayor a 45 años, con sangrado transrectal, cambio en el patrón de las evacuaciones, fiebre, anemia, son banderas rojas para poder iniciar un estudio más preciso y poder descartar o diagnosticar el cáncer colorectal en este tipo de pacientes. Sin más, agradezco mucho su atención y proporciono mis datos de contacto, servidor y amigo, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, estaré siempre disponible para ustedes. Muchas gracias nuevamente por su atención. Muchísimas gracias, doctor Jorge Luis. De hecho, tenemos algunas preguntas. Antes de leerlas, también tenemos muchas felicitaciones, excelente ponencia, tema muy interesante. Lo felicitan de todas partes de la República, de Monterrey, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Zacatecas, de todas partes. Realmente fue un tema muy interesante. Por aquí nos preguntan que si el tema se va a quedar grabado, y sí, todos nuestros webinarios se quedan grabados en nuestro canal de YouTube, entonces ahí lo pueden ver otra vez. De hecho, ahorita estamos transmitiendo en Facebook. Está la transmisión ahí, entonces también ahí la pueden ver. Y bueno, una de las preguntas, doctor, es, ¿dieta occidentalizada se refiere al consumo de alimentos procesados y ultraprocesados? Sí, justamente sí, hemos cambiado los hábitos de alimentación de una dieta mediterránea, por así decirlo, por dietas con un poco más de grasas saturadas, con un mayor número de azúcares, ¿no? Alimentos procesados, conservados, carnes rojas, ¿no? Una dieta mucho más pues con esta carga de variables, ¿no? Y sobre todo también aunado no solo la dieta, sino también un estilo de vida sedentario. Recordemos también que el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo también son factores ambientales de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta. Si hay tíos que padecieron cáncer colorectal, ¿puede heredarse la predisposición? Esa es una buena pregunta, ¿no? Y tiene que ver mucho con la población de riesgo, sobre todo si el paciente, o sea, si tienen un familiar o más de primer grado con cáncer colorectal, el tamizaje debe iniciarse por lo menos 10 años antes de la edad en que el familiar presentó el cáncer colorectal, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, si el paciente tuvo a lo mejor su papá cáncer a los 45 años, pues allí es un familiar de primer grado y entonces los hijos deberían iniciar su tamizaje
por lo menos a los 35 años de edad o por lo menos a los 40 años de edad, ¿no? El resto de pacientes con familiares de segundo o tercer grado con cáncer colorectal, allí ya no es mandatorio que el paciente se haga pues una prueba de escrutinio 10 años antes de la edad en que el familiar presentó el cáncer colorectal, sino entra al escrutinio general, que es a partir de los 45 años. Perfecto. De hecho, un poquito a eso que nos acaba de mencionar, dice, si hay estreñimiento en ocasiones en personas mayores de 50 años, ¿debe hacerse la colonoscopia? Es un dato, es un dato a lo mejor muy esporádico, podría decir, o que puede estar o prestarse a confusión, ¿no? El dato de constipación en pacientes con edad avanzada, ¿no? Con edad mayor a 50 años, pero un porcentaje nada despreciable de pacientes que llegan sobre todo al servicio de urgencias con datos de oclusión intestinal, lamentablemente es el signo con el que debutan por esta enfermedad. La tumoración es tan grande que lo que hace es obstruir el paso de la materia fecal a través del colon, el paciente se ocluye, se obstruye, llega al servicio de urgencias con datos de oclusión intestinal, al final realizamos algún estudio de imagen y bueno, nos damos cuenta que pues es una tumoración colónica la que tiene, lo que impide el paso. Entonces, creo yo que sí, que en todo paciente con un dato de constipación y más, si está unado a una bandera roja de las que hablábamos, ¿no? Pérdida de peso, fiebre, rectorragia, ¿no? Pues sí está indicado realizar una colonoscopia o por lo menos, si el paciente no acepta una colonoscopia de primera instancia, una prueba fecal para poder determinar con mayor precisión si no estamos ante pues una entidad clínica que amerite una atención más oportuna, ¿no? Ok, muy bien. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿las pruebas en sangre dónde se hacen? ¿Puede ser en cualquier laboratorio? Realmente pruebas en sangre como tal en el país no tenemos, ¿no? Para poder detectar cáncer colorectal. El marcador que nosotros tenemos en sangre es el antígeno carcino embrionario, pero realmente esta no es una prueba que detecte el cáncer colorectal, más bien a nosotros nos sirve como factor pronóstico. Una vez que ya diagnosticamos el cáncer, nos sirve para ver cómo va progresando el paciente en el tiempo. Las pruebas que existen, ¿no? Y que están disponibles en gran parte de los laboratorios en nuestro país, ¿no? Tanto en hospitales, en algunos hospitales públicos como privados, ¿no? Son la prueba de inmunoquímica fecal, que es el FIT, ¿no? La prueba de Guayaco, el DNA test lo pueden encontrar también en algunos sitios, pero regularmente la prueba que nosotros indicamos como tamizaje es una prueba fecal, ¿no? Si el paciente, insisto, no quiere una colonoscopia, que es el estándar de referencia, podemos utilizar una prueba fecal como es FIT, ¿no? Y esta la pueden encontrar en cualquier laboratorio de referencia, ¿no? En la ciudad o cercano al domicilio o en algunos hospitales, ya sea privados o públicos de la región. Ok, muy bien. Y llegó otra pregunta. Dice, ¿el sangrado por hemorroides se puede confundir y sería necesario la colonoscopia? Sí, es una pregunta buenísima, ¿eh? Es una pregunta buenísima. Creo yo, muchos de nuestros pacientes que nosotros evaluamos en la consulta del servicio de coloproctología, al menos del Hospital General de México, debutan con sangrado rectal, ¿no? Y pues llegan al consultorio con el diagnóstico de enfermedad hemorroidal, ¿no? Y realmente
pues nos damos cuenta que cuando nosotros exploramos al paciente, pues no es una enfermedad hemorroidal, sino que al momento de hacer un tacto rectal, lo que palpamos es un tumor anorrectal y es un paciente que nos llega a nosotros eh, pues con un historial a lo mejor de 2, 3 años atrás, con episodios de sangrado, tratado como una enfermedad hemorroidal, realmente sin ser una enfermedad hemorroidal. Entonces, es importante siempre, sobre todo en pacientes mayores de 45 años con pérdida de peso, anemia, fiebre, cambios en los hábitos deposicionales, pues realizar un adecuado historial clínico y explorar al paciente. No tengan miedo realizar una exploración anorrectal al paciente. A todos nuestros pacientes que llegan por sangrados anorrectales, tenemos nosotros que realizar un tacto rectal, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden, el 30% de los cánceres, del cáncer colorectal se aloja en el recto y lo podemos diagnosticar solo realizando un tacto rectal. El 30% de los cánceres de colon y recto están al alcance de nuestro dedo. Entonces es importante realizar en estos pacientes un tacto rectal para poder detectar oportunamente estas patologías, ¿no? Si me permiten, justo estaba yo aquí buscando dentro de algunas presentaciones que he dado anteriormente, ¿no? Y siempre les pongo esta imagen, ¿no? Donde doy esta plática de patologías anorrectales. Vean ustedes, la imagen del lado izquierdo, esto que ustedes ven aquí, es una trombosis hemorroidal externa, ¿no? Y lo que ustedes ven del lado derecho es un cáncer de recto, es un tumor de recto. Entonces, el 30% de los cánceres colorectales están al alcance de nuestro dedo. Todo paciente con rectorragia, con sangrado a través del recto, tenemos que hacerle tacto rectal y posteriormente hacer pruebas específicas, sobre todo si tiene factores de riesgo, para hacer una detección oportuna del cáncer colorectal. Perfecto. Bueno, ya ahorita pues por la premura del tiempo ya no podemos responder más preguntas, pero igual les dejamos ahí el contacto. Me parece que también lo compartió, ¿verdad? Al final de sus diapositivas, por si tienen dudas. Ajá. Y pues bueno, nos despedimos. No sé si quiera agregar algo, doctor, algún consejo en específico, tal vez. Pues insistir nada más en la detección oportuna de nuestros pacientes con cáncer colorectal. Tenemos realmente la vida de muchos pacientes, ¿no? O podemos prevenir una lesión que puede impactar considerablemente en la vida y el pronóstico de nuestros pacientes. Y de nosotros depende. Para esto tenemos que hacer equipos, tenemos que sospechar de que un paciente puede tener cáncer colorectal. Perdón que sea tan insistente, pero paciente mayor de 45 años que llega con sangrado, periodos de diarrea, estreñimiento, heces acintadas, anemia, no lo piensen. O sea, independientemente hay que hacerle un estudio de tamizaje, preferentemente es la colonoscopia, pero si el paciente no lo desea, pues a lo mejor hacer una prueba menos invasiva como es la prueba FIT. Nuestro medio cada vez es más frecuente y ahora estamos caracterizando en la clínica de cáncer de colon y recto de nuestro hospital el por qué cada vez más se están viendo pacientes menores de 45 años, incluso menores de 40 años, ¿no? Con este padecimiento. Entonces, muchas veces cuando llega un paciente a lo mejor de 29, 30 años, con rectorragia, pérdida de peso, pues no sería descabellado tampoco en pensar realizarle una prueba de escrutinio, una prueba de tamizaje, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, bueno, pues tiene sangrado, probablemente por la edad, pues no entra en una prueba de tamizaje, pero realmente que mucho de las políticas de detección oportuna de cáncer colorectal seguramente irán reduciendo la edad para poder iniciar este tipo de pruebas. La otra consideración final que yo podría hacer es, no todo lo que sangra
son hemorroides, ¿no? No todo lo que sangra son hemorroides. Eso es importante. Tenemos que explorar a nuestros pacientes, tenemos que hacer un adecuado historial clínico, tenemos que hacer una exploración proctológica a los pacientes, tenemos que hacer tacto rectal a nuestros pacientes que lleguen a la consulta por rectorragia, y estoy seguro que con esto ustedes podremos en conjunto ayudar a salvar muchas vidas, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos, doctor. Le agradecemos de antemano a nombre de Medical Expo. Y pues bueno, en un momento más los dejamos con otro webinario que es ahorita a las 11:30 para si gustan irse registrando y conectándose. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor, a nombre de Medical Expo. Muchas gracias, bonito día y un placer. Gracias.